El tiempo duele. Episodio 2. La lista. Marco miraba por la ventana sin ver nada realmente. Sus ojos seguían las gotas de lluvia que resbalaban por el cristal, pero su mente estaba en otro lugar, perdida en el laberinto de pensamientos que lo acompañaba desde hacía meses. El cielo estaba gris, como todos los días desde hacía semanas, como si hasta el clima se hubiera dado cuenta de cómo se sentía él por dentro. Pero esta mañana había algo diferente en el aire, una especie de electricidad sutil que no sabía si era ansiedad o quizás una pequeña chispa de esperanza. Habían pasado ya más de 3 meses desde que le habían dado la orden para los exámenes, 3 meses de espera que se habían sentido como una eternidad. 3 meses de dolor creciente que algunos días era apenas un susurro molesto y otros rugía como una bestia despierta. 3 meses de preguntas sin respuesta que lo perseguían incluso en sueños. Pero hoy era diferente. Hoy tenía fecha para el estudio de resonancia. Finalmente había conseguido turno, un lugar público, claro, nada privado, nada rápido, pero al menos era algo concreto, un paso adelante en este camino que a veces parecía no tener fin. Se había despertado temprano, mucho antes de que sonara la alarma. La anticipación le había impedido dormir profundamente. Se duchó despacio, sintiendo cómo el agua caliente relajaba momentáneamente los músculos tensos de su espalda. Por un instante, mientras el vapor envolvía el baño, se permitió imaginar que todo esto terminaría bien, que encontrarían algo tratable, algo con nombre y apellido, algo que tuviera solución. Llegó puntual al hospital, con anticipación incluso. Había calculado el tiempo de viaje 3 veces, revisado la dirección 2 veces más y salido de casa con 1 hora de margen. La experiencia le había enseñado que en estos lugares era mejor sobrar tiempo que faltarle. Se sentó en una silla de plástico duro, de esas que parecían diseñadas para ser incómodas, junto a otros pacientes que también esperaban. El lugar olía a desinfectante y a esa mezcla particular de ansiedad y esperanza que flotaba en todos los hospitales del mundo. Algunos callados, perdidos en sus propios pensamientos. Otros murmurando entre sí, intercambiando historias que sonaban dolorosamente familiares. Todos con historias similares. Todos arrastrando algo invisible que los había llevado hasta ahí. A su lado, una mujer mayor hojeaba un montón de papeles amarrados con cinta adhesiva. Los tenía doblados, rotos, marcados con lápiz y resaltador amarillo. Era su historia médica, o parte de ella. Cada hoja contaba una parte de su batalla personal contra algo que su cuerpo no lograba vencer. «Estoy aquí por mis riñones», le dijo sin levantar la vista, como si fuera una presentación social más. «Llevamos peleando 5 años ya, pero el doctor nuevo parece tener ideas diferentes. Dice que hay tratamientos nuevos». Marco asintió. En su voz detectó algo que no había escuchado en mucho tiempo, un atisbo de esperanza real. No esa esperanza desesperada que se aferra a cualquier cosa, sino algo más sólido, algo basado en posibilidades concretas. «¿Y usted?», preguntó ella, esta vez mirándolo directamente. «Espalda», respondió él, «pero puede ser más complejo. Hoy me hacen resonancia para ver qué encuentran». «Ah, la resonancia», sonrió ella, ruidosa como el demonio, pero ve todo. A mi hermana le encontraron algo que 3 médicos distintos habían pasado por alto. Ahora está mejor que nunca. No necesitaban saber más detalles. Ya eran suficientes los dolores propios. Pero había algo reconfortante en esa conversación simple, en esa solidaridad silenciosa entre quienes compartían la experiencia de estar rotos y buscar reparación. Pasaron las horas. La lista avanzaba lento. Demasiado lento para alguien que llevaba meses esperando este momento. Marco observaba cómo llegaban nuevos pacientes, cómo otros se marchaban, cómo el personal médico se movía con esa eficiencia mecánica que caracterizaba a los hospitales públicos. Una enfermera joven pasó revisando historias clínicas. Cuando llegó a él, le sonrió genuinamente. «¿Primera resonancia?», preguntó. «Sí», respondió Marco. «Va a estar todo bien», le dijo, y había algo en su voz que no sonaba a frase automática. «El doctor Ramírez que va a revisar sus imágenes es excelente. Tiene un ojo increíble para detectar cosas. Si hay algo que se pueda arreglar, él lo va a encontrar».
Fueron apenas segundos de interacción, pero Marco sintió como si alguien hubiera encendido una pequeña luz en el túnel oscuro por el que caminaba desde hacía meses. Cuando lo llamaron, lo hicieron mal. Le dijeron un nombre parecido al suyo. Él respondió igual, porque ya estaba acostumbrado. En ese lugar, uno no es un nombre completo. Es un número en una lista, un caso más en el día de trabajo de alguien, o casi. Pero la técnica que lo recibió era diferente. Mayor, con el pelo gris recogido en una cola y ojos que habían visto miles de casos como el suyo. Marco, ¿verdad?, dijo, leyendo su ficha correctamente. Dolor lumbar irradiado. Vamos a ver qué le está molestando. Había algo tranquilizador en su tono profesional pero humano. No era solo otro técnico procesando otro caso. Era alguien que entendía que detrás de cada estudio había una persona con esperanzas y miedos. La sala de resonancia era fría, como esperaba, iluminada con luces blancas que parecían herir más que iluminar. Pero la técnica le explicó todo el proceso paso a paso. Dónde se iba a acostar, cuánto tiempo duraría, qué sonidos escucharía. Va a ser ruidoso, le advirtió mientras lo ayudaba a acomodarse en la camilla. Pero piense en algo agradable. Yo siempre les digo a mis pacientes que imaginen que están en un concierto de rock. Algunos hasta salen tarareando. Lo colocaron sobre una camilla que era dura y metálica, pero tenían almohadas adicionales para hacerlo más cómodo. Le pidieron que no se moviera, que respirara normal, que aguantara el ruido. Le dieron auriculares y le preguntaron si quería música. ¿Tienen algo clásico?, preguntó. Tengo lo que necesita, respondió ella con una sonrisa. Y llegó el sonido, fuerte, metálico, insoportable al principio. Cada golpe en los oídos era como un eco de su propio cuerpo siendo examinado milímetro a milímetro. Pero por encima del ruido mecánico podía escuchar violines. Beethoven creyó reconocer. La novena sinfonía. La música no eliminaba el ruido, pero lo transformaba, lo convertía en algo más tolerable, casi épico, como si su cuerpo fuera un misterio que estaba siendo resuelto por una orquesta invisible. Durante los primeros minutos se concentró en respirar, en mantenerse quieto, en no pensar en el dolor que lo había llevado hasta ahí. Pero gradualmente, su mente comenzó a relajarse. La música lo llevaba a otros lugares, a recuerdos de cuando Tammy era pequeña y ponían música clásica para que se durmiera. A tardes dominicales cuando aún no dolía todo. A momentos en los que su cuerpo era simplemente eso, un cuerpo, no un problema por resolver. Duró 30 minutos, pareció tanto menos tiempo que las horas de espera. Cuando terminó, la máquina se detuvo gradualmente, como un tren llegando a la estación. Perfecto, dijo la técnica mientras lo ayudaba a incorporarse. Se quedó muy quieto. Las imágenes van a salir nítidas. Cuando terminó, le dijeron que se vistiera con calma. La técnica le explicó que las imágenes serían revisadas por el radiólogo y que los resultados estarían listos en una semana. Una semana más de espera. Pero había algo diferente en esta espera. Ya no era la incertidumbre total de los meses anteriores. Era una espera con propósito. ¿Vio algo obvio?, preguntó Marco mientras se abotonaba la camisa. Yo no soy quien interpreta, respondió ella, pero puedo decirle que las imágenes se ven muy claras. El doctor va a poder ver todo lo que necesite ver. No era una respuesta definitiva, pero había algo tranquilizador en su tono. No sonaba preocupada, no sonaba como alguien que acababa de ver algo terrible. Regresó a casa con una carpeta nueva. Esta vez no contenía papeles amarillentos ni recetas viejas, solo una imagen digital grabada en un CD que brillaba bajo la luz del sol que finalmente había aparecido entre las nubes. Una imagen que no sabía interpretar pero que representaba esperanza. Una imagen que en manos correctas podría finalmente decir algo importante. El viaje de regreso fue diferente, más liviano, de alguna manera. Había logrado algo concreto. Había avanzado un paso en este proceso que a veces parecía infinito, y por primera vez en meses, el dolor de espalda parecía menos intenso. Quizás era su gestión, quizás era el alivio de haber cumplido con este paso, o quizás simplemente era la esperanza funcionando como analgésico. Su hija Tammy lo recibió en la puerta. Había estado esperando, era obvio.
Tenía esa expresión que conocía bien, esa mezcla de preocupación y esperanza que tanto lo agotaba, pero que también lo llenaba de amor. ¿Y papá?, preguntó, escudriñando su rostro en busca de pistas. ¿Cómo te fue? Lo hice, respondió él, y por primera vez en mucho tiempo sonrió genuinamente. Ahora toca esperar, pero fue bien, la gente fue amable, la máquina funcionó perfectamente, las imágenes salieron nítidas. Ella asintió, pero esta vez su asentimiento venía acompañado de una sonrisa. Conocía bien esa palabra, esperar. Sabía que esperar no era solo un verbo, era un estado, a veces una tortura lenta, a veces una forma de vivir en suspenso, pero hoy por primera vez en mucho tiempo, esperar sonaba a esperanza real. ¿Sabes qué?, añadió Marco, creo que esta vez puede ser diferente. Conocí a una señora que lleva años luchando con sus riñones, pero tiene un doctor nuevo que le está dando tratamientos nuevos. Y la técnica me dijo que el radiólogo que va a revisar mis imágenes es excelente. Tammy lo abrazó. Un abrazo cuidadoso, consciente de su espalda, pero lleno de amor y algo que no habían sentido en meses, optimismo. Marco fue a la cocina y sacó agua del refrigerador. Bebería directo de la botella como solía hacer, pero al levantarla sintió algo diferente. No ausencia de dolor, sino una sensación de que su cuerpo no era completamente su enemigo. El pinchazo que esperaba fue más suave. El escalofrío que bajó por la pierna derecha fue menos intenso. Se quedó quieto, aguantó la respiración, esperó a que pasara, y cuando lo hizo, sintió que realmente había pasado, no completamente, pero más que en mucho tiempo. Esa noche, mientras intentaba dormir, se preguntó qué dirían las imágenes, pero esta vez las preguntas no venían cargadas de terror. ¿Y si encuentran algo tratable? ¿Y si hay una solución que no habían considerado? ¿Y si todo este tiempo de dolor ha sido el camino hacia algo mejor? Se dio vuelta en la cama, le costaba menos que otras veces. Cada movimiento seguía siendo una negociación con el cuerpo, pero ahora sentía que tenía un aliado en esa negociación. Tenía información, tenía un equipo médico que parecía competente, tenía esperanza basada en algo concreto. No podía dejar de pensar en los otros pacientes, en la señora de los papeles rotos que tenía un doctor nuevo con ideas diferentes, en la técnica que había hecho miles de estos estudios y que parecía genuinamente optimista, en la enfermera joven que había mencionado al doctor Ramírez con respeto y confianza. Todo había sido menos mecánico de lo que esperaba, menos impersonal. Había encontrado humanidad en un sistema que muchas veces parecía diseñado para eliminarla. Pensó en cuántas veces había sido tratado como un trámite en el pasado, es cierto, como si su cuerpo fuera un formulario más que completar, como si su dolor fuera solo ruido de fondo. Pero hoy había sido diferente, hoy había sido tratado como lo que era, una persona con un problema que tenía solución, y sin embargo, lo más importante era que ahí seguía, esperando, sí, soportando también, pero ya no simplemente intentando no rendirse. Ahora estaba luchando activamente, ahora tenía herramientas, ahora tenía un plan, porque aunque el sistema no siempre lo veía claramente, él seguía siendo una persona, no una ficha, no un número, no un caso más. Era Marco, tenía una hija que lo amaba, tenía un CD con imágenes que podrían cambiar todo, tenía una cita con resultados en una semana, y tenía algo que no había tenido en meses, esperanza real, tangible, basada en acciones concretas y personas competentes, y definitivamente no se había rendido. Mientras se quedaba dormido, por primera vez en mucho tiempo, no fue el dolor lo que lo acompañó hacia el sueño. Fue la música de Beethoven, todavía resonando en su memoria, y la sensación de que tal vez, solo tal vez, lo peor había quedado atrás. El CD brillaba en la mesita de noche, capturando la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Dentro de ese disco estaba la respuesta que había estado buscando durante meses. Y por primera vez desde que había comenzado todo esto, Marco se durmió creyendo que esa respuesta podría ser buena.